¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Y saca del alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, te daré todo, tú me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nada cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Te hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. Que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenas noches y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. En primer lugar, agradecer la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, que también interpretó nuestra querida amiga Mercedes Sosa, que el educador, activista social, parrandero y cantautor Guillermo Robaina nos ha deleitado para el arranque de este acto, que para muchos y muchas es, además de oír y ver lo que decimos, un reencuentro después de años sin verse. Gracias, Guillermo. Un libro, igual que un parto, tiene sus tiempos, proyectos, el periodo de gestación, el dar a luz, la presentación y su difusión. La idea de la huella del concilio en Canarias, medio siglo del Vaticano II, ha tenido varias fases. En años anteriores, 3 de los coordinadores de esta publicación, Felipe Bermúdez, Juan Barreto y Rosario Pino, han participado junto a otras personas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, como Antonio Melián, Segundo Díaz, Julio Sánchez, Lizardo Col, en intercambio y sondeos para recoger por escrito experiencias personales y colectivas de ambas diócesis del archipiélago, aprovechando que muchas de ellas que han sido protagonistas siguen presentes y activas en la sociedad y en la Iglesia. Tales intentos no llegaron a cuajar, pero como nunca es tarde, si la dicha es buena, en noviembre pasado Juan Barreto volvió a sugerir que 4 o 5 personas recuperáramos la idea de recoger memorias de las vivencias del último medio siglo, tras la apertura que supuso para la Iglesia el Vaticano II. Al considerarse lo complicado del objetivo, porque los posibles candidatos y candidatas para formar este equipo están implicados en diferentes proyectos, decidimos, sin embargo, que lo más realista era realizar un libro colectivo, con la participación de varias personas que compartieran sus experiencias en los distintos hitos renovadores
que se han desarrollado en este medio siglo. Así nos pusimos a invitar a una treintena de personas a participar en el proyecto. En diciembre de 2017 nos pusimos en marcha, animándoles a plasmar por escrito su historia. Se trataba, primero, de rescatar el espíritu de creatividad que sopló en aquellos años desde la perspectiva de la historia de liberación y salvación del pueblo canario. Segundo, compartir experiencias colectivas y personales que nos ayuden a afrontar las nuevas situaciones sociales y eclesiales que nos han tocado vivir con un talante renovador y participativo. Y tercero, que la elaboración de la publicación sirviera también como base para encuentros de las personas y colectivos que han protagonizado esas actuaciones desde finales del franquismo hasta nuestros días. Manifestar que la iniciativa fue acogida muy bien por todas las personas, comprometiéndose la mayoría a colaborar con aportaciones. En esta publicación colectiva intervienen 28 personas, la mayoría se encuentran aquí y otras de otras islas o que están en la península, así como también la coordinadora Mapi Tejera, no han podido con pena asistir aquí. Veamos este pequeño vídeo de los participantes. Aunque este libro no pretende ser una historia, sí creemos que recoge importantes realizaciones renovadoras de ambas iglesias canarias, en línea con el fuerte impulso conciliar. Incluso muchas nos ofrecen pistas para seguir construyendo comunidades cristianas al servicio del crecimiento del reino de Dios en las islas. Somos muchas personas creyentes las que pensamos que tal vez la aportación fundamental del Papa Francisco, desde que hace 5 años tomó el timón de la Iglesia, sea un empeño para recuperar y revitalizar muchas de las grandes intuiciones y acentos del Vaticano II, que en las últimas décadas han quedado desdibujadas. Por eso, apoyados con su gesto y en sus palabras, invitamos a leer las aportaciones de este libro no solo como un recuerdo agradecido o nostálgico del pasado, sino también y sobre todo como un reto para nuestras iglesias locales para afrontar el futuro del cristianismo en las islas desde una perspectiva de cambio, de renovación y de fidelidad al Evangelio. Esta inquietud por los caminos de la Iglesia en los próximos años nos han llevado a estructurar la huella del concilio en Canarias en 5 capítulos, inspirados precisamente en la invitación a primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar que nos hace Francisco en su exhortación apostólica La alegría del Evangelio. Hemos distribuido en los 5 capítulos las diferentes aportaciones teniendo en cuenta algunos de sus aspectos más sobresalientes, que creemos que mejor encajan con las llamadas que nos hace el Papa a todas las comunidades por ser, en verdad, una iglesia en salida.
Evidentemente, hay realidades importantes que este libro no recoge, ya sea porque al final no han podido escribirse, no se nos han ocurrido, o porque queríamos que el volumen no fuera excesivamente voluminoso y sí asequible. Nuestro deseo es que estos testimonios y reflexiones nos iluminen y nos sirvan para seguir comprometidos en nuestra tierra y nuestros hermanos, en la construcción, junto con otras personas y colectivos, de una sociedad canaria justa, igualitaria, sostenible, pacífica y fraterna. Pero vayamos por partes. Ahora tomará la palabra la última, que en el Evangelio los últimos son los primeros, que ha participado en este trabajo colectivo, la prologuista Paloma Martínez Artola, que tras leer los 32 aportaciones del libro va a compartir sus vivencias y reflexiones. Como es de la otra isla, aunque es de San Sebastián, voy a hablar un poquito más de ella, porque de los otros las conocen. Paloma, nacida en San Sebastián, vive en Tenerife desde 1973. Es licenciada en románica y desde su llegada a la isla y hasta su jubilación ejerció la docencia en la especialidad de lengua y literatura. Ha sido voluntaria en la Fundación Canaria para la Inserción Sociolaboral de Personas en Situación de Exclusión y Cuidado del Medio Ambiente, Ataretaco, desde su creación en 1983. Su dedicación como voluntaria se intensificó en tiempo y trabajo al iniciarse en Ataretaco el programa Tarqui para la integración de personas migrantes en 1996. Se ha dedicado a la alfabetización y enseña de español a personas migrantes y a coordinar este programa docente. Dedicó muchos años de trabajo voluntario a la Biblioteca Pública de San Matías, propiciando su nacimiento y puesta en marcha. Además, preocupada por la situación de desventaja de las mujeres, junto a otras voluntarias ha puesto en marcha la Asociación de Mujeres Libergara, a la que dedica parte de su voluntariado. Bueno, fruto del giro de la Congregación de la Asunción hacia la Iglesia de los Pobres y al cambio posconciliar hacia las pequeñas comunidades, las religiosas hicieron una opción de encarnación en los barrios marginados tras haber decidido el cierre del Colegio de la Asunción. Así llegó a vivir en 1975 en el barrio de San Matías, una comunidad de la Asociación de la Asunción integrada por 5 personas, entre las que se encuentra Paloma. Todas ellas han permanecido en el barrio hasta ahora, ya no como religiosas, sino como laicas, porque la congregación, después de unos años, no aceptó que las personas de su comunidad quisieran permanecer en San Matías de forma tal, motivo por lo que dejaron la congregación. Paloma también fue coordinadora de la Llamán de Tenerife desde 1982 hasta más de una década que dejó de existir. Te toca, Paloma. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por haberme elegido como prologuista, cosa que no pensaba, porque hay mucha gente muy cualificada en Tenerife para hacerlo y más representativa que yo en muchos aspectos de la vida diocesana. Pero eso me ha venido muy bien porque me ha hecho leer despacio y conocer un montón de experiencias de las que tenía cierta idea, pero no las conocía del todo. Bien, en el prólogo del libro, Antonio me cambió, yo en la primera línea ponía libro, y él me cambió la palabra libro por la palabra huella. Y entonces estos días he reflexionado un poco, para no decir exactamente lo mismo que el prólogo, porque si no, no lo leerán, pues entonces, basada en la palabra huella, es como voy a seguir un poquito la intervención corta, por supuesto. Pensaba que para que hubiera huella o para que hubiera huellas, lo primero que tiene que haber es caminantes, es decir, tiene que haber personas o grupos que dejan esa huella. Evidentemente, si son grupos, la huella se reconoce mucho mejor y es mucho más fecunda. Seguramente todas las personas que han escrito en este libro, antes del concilio ya habían seguido huellas de su vida familiar, de su vida social, de su vida política, de la tradición de la escritura y de la Iglesia, de toda su vida. Pero también la de teólogos y teólogas que se daban cuenta de que era necesario un cambio profundo dentro de la Iglesia,
Por eso acogieron con tanto gusto cuando llegó el Vaticano II y respondió a muchos anhelos de las personas. Entonces, claro, yo aquí lo que he visto en este libro es que es un libro entrañablemente humano, profundamente comunitario, porque se reconoce en él la huella de una nube de testigos de la que habla la carta a los hebreos, que han seguido a otras personas a lo largo de la historia y que en ese momento han vivido como la comunión de los santos desde el punto de vista cristiano, pero también esa comunión humana con todas las personas y con todos los grupos que han tenido unos valores y que han luchado por ellos. Porque la Iglesia posconciliar, yo creo que en Canarias no ha sido nunca una Iglesia excluyente que se haya cerrado en sí misma, sino que más bien ha sido una Iglesia abierta a las aportaciones de muchos grupos y de muchos colectivos. Las personas que escriben experiencias muy distintas. Unas son más dentro de la estructura, podríamos decir, diocesana. Otras están más al margen y más al límite. Unas son más personales, otras más comunitarias. Todas ellas enriquecedoras. Y algunas por gente más cualificada, si se quiere, académicamente, teólogos. Otras sencillamente por comunidades de base que han vivido su cultura popular, pero no han tenido una cultura específicamente académica. Pensando también en las huellas, yo veía que las huellas hay que reconocerlas para poder seguirlas y que eso exige una labor de discernimiento. Porque si recordemos las huellas de un animal peligroso, seguro que no las seguiremos. En cambio, si vemos huellas que nos van a llevar a la meta que queremos, seguro que las seguimos. En ese sentido, yo quería resaltar que en las experiencias, muchas de ellas son de personas que quizá en este momento no están dentro de lo que es la estructura oficial de la Iglesia, porque se comprende que una Iglesia como la nuestra, a la que le ha costado tanto los cambios, que ha estado tan cerca de la riqueza y del poder, que ha sido tan injusta con muchas situaciones de sus propios miembros, me refiero por ejemplo a curas casados, a teólogos y teólogas silenciados, a personas de otra orientación sexual que no es lo más normal, lo más corriente o lo más en la sociedad, mujeres, han hecho que haya personas que no hayan querido seguir la dinámica dentro de lo que es la estructura de la Iglesia. Aquí se reconocen también esas huellas y las sentimos, por supuesto, como huellas hermanas. Después ha dicho Antonio, y tiene toda la razón, no pueden estar aquí todas las huellas del concilio. Seguro que mucha gente que lo leerá dirá, pues aquí falta algo mío, claro, porque primero que los que lo han hecho no lo conocemos todo. Eso sería un ánimo para que haya otras publicaciones que también puedan como recrearse en eso y hacerlo, ¿no? Por otra parte, yo creo que es muy importante decir que las huellas que ha dejado el concilio en Canarias no son solo huellas en el terreno religioso, son huellas en todo lo que es la sociedad, porque las personas que lo escriben yo no las siento como divididas en sí mismas entre lo humano y lo religioso, lo personal y lo social, sino que creo que son personas que la realidad política, social, económica y su realidad religiosa la ven como caras de la misma moneda. Por otro lado, también veo que son huellas en todas las islas, que se ha hecho un gran esfuerzo interinsular, que se nota, se vio cuando era chamán, cuando las reuniones de curas de distintas islas, en los movimientos de acción católica, es decir, que ha sido todo un esfuerzo interinsular que no es suficiente y que creo que en la línea de futuro que decía Antonio habría que procurar intensificar este esfuerzo interinsular, porque en este momento sabemos que tenemos que tener una lectura atenta de la realidad local, pero en este momento la sociedad transita de lo local a lo global y tiene que tener en cuenta tanto la propia identidad insular, interinsular, como la realidad de lo diferente y de lo universal. Y creo que en eso también tenemos que seguir como trabajando. Siguiendo con la imagen de la huella, hay huellas permanentes y huellas que se borran.
Por cierto, que no vamos a pecar de ingenuidad. Las huellas del Vaticano II quisieron ser borradas por muchísima gente, y por muchísima gente de dentro de la Iglesia. Y se recogen en el libro pues un montón de dificultades debido a esto, a que se quisieron borrar las huellas. Sin embargo, lo que se ve es que los esfuerzos de muchos curas, de un montón de seglares, de congregaciones religiosas, de parroquias, de políticos, ha sido un esfuerzo colectivo para conseguir que esas huellas no se borren. Y en este momento, quizá con el Papa Francisco, pues tenemos una ocasión de que todo eso quede como que se revitalice. También hay que ver que habrá huellas que desaparecerán, y yo creo que tenemos que tener un sentido de humildad también muy profundo para saber que las cosas cambian, que habrá huellas que desaparezcan y de cosas que nosotros hemos hecho, y que tampoco pasa nada, porque las cosas cambian, ¿no? También hay huellas que se fosilizan o que quedan como impresas. Ahí hablaríamos de la memoria. Este libro es un esfuerzo de memoria, una memoria personal, una memoria colectiva, y me gusta citar una palabra de Dietrich Bonhoeffer, que dice que así como saber olvidar es posiblemente una gracia, la memoria, la recuperación de las enseñanzas recibidas, forma parte de toda vida responsable. Y este esfuerzo de responsabilidad es lo que yo he visto en toda la lectura que hemos hecho. Somos conscientes de que el Concilio Vaticano II no ha sido puesto en vigor en toda su complejidad, pero también somos conscientes de que los cambios que en este momento se están produciendo en la sociedad y se están produciendo en la Iglesia están pidiendo unos retos, están pidiendo que superemos un montón de cánones, un montón de ritos, que tengamos nuevos paradigmas, nuevas formas de lenguaje, porque si no, no podremos confluir con otras espiritualidades, otras religiones, otros colectivos, y con todo el esfuerzo social, todo el esfuerzo político, todo el esfuerzo económico por cambiar una sociedad y por conseguir que sea más justa. También, no sé si aquí habrá gente a lo mejor que no vivió esa realidad del concilio, pero que le puede interesar leerlo para lanzarse también hacia el futuro partiendo de lo que ha habido. Y yo diría que esto es una obra plural y coral, y que como ocurre en los coros, aunque cada voz es diferente, después se consiguen armonizar. Y entonces el libro podemos pensar que es que podría ser un poco incoherente en los planteamientos, a lo mejor un poco disperso porque son experiencias muy distintas, pero nada más lejos de la realidad, porque en todo el libro se refleja pues la misma fuerza del espíritu, la misma diversidad de carismas que el espíritu nos da, la misma pasión por la tierra que pisamos y que queremos cambiar. Y en ese sentido, pues tenemos, por supuesto, las huellas de Jesús de Nazaret, los que queremos todavía seguirlas y creemos que son importantes, que creo que nos dejó una nueva forma de relacionarnos con Dios, Madre y Padre, una nueva forma de relacionarnos con los hermanos, una forma fraterna, y una nueva forma de relacionarnos con la tierra y con los que nos rodean, privilegiando sobre todo a los últimos y a los que son víctimas del sufrimiento humano, para levantarnos con ellos y todos juntos. Gracias, Paloma. Ahora le toca el turno a Antonio González Vieites. Es licenciado en Derecho y en Económica. Ha sido y es un histórico luchador por los derechos de los pueblos y de las personas. Yo lo conozco desde que escribiera con Óscar Vergasa aquel primer libro, Desarrollo y Subdesarrollo de la Economía Canaria. Hay ya época, ¿no? Hace ahora mismo casi 40 años, si no más. Antonio participó en la lucha del tardo franquismo entre comunistas y cristianos por el cambio social en Canarias, en concreto en Gran Canaria.
Siempre ha estado en posiciones progresistas y es un hombre coherente, sencillo, disponible, con un certero análisis y pese a las crisis y al pesimismo que nos rodean, sigue apostando por la esperanza, porque cree que el futuro está en las manos de los más marginados y pobres, como son las personas precarias y las mujeres, entre otros. Muy buenas noches a todos. Yo soy la oveja negra, pero a todos nosotros, con desprecio, nos calificaron durante un montón de años como compañeros de viaje. Y yo quiero reclamar y reivindicar lo que significa ser compañero de viaje cuando se quiere ir a un sitio. No a ninguna parte, sino a un sitio. Y es verdad que hace 50 años se proclamó el Vaticano II y todo lo que supuso fundamentalmente para los creyentes, y no solo para los creyentes. Pero también hace medio siglo, por la misma fecha, la dictadura franquista no se caía, porque nunca se cayó, lo hemos comentado en alguna ocasión, aunque el dictador murió en la cama, nos lo quitamos de encima en la calle. Y eso yo creo que todos ustedes son testigos de excepción de eso. Pero hace 50 años, en el tardofranquismo, los católicos y los comunistas estábamos muy enfrentados. Hacía 30 años que se había acabado una guerra civil. Y en la guerra civil estuvimos, estadísticamente, salvo excepciones, en frentes y en trincheras opuestas. Con lo que significa durante una guerra de 3 años. Y esas posiciones antagónicas, en donde las calificaciones eran: ustedes son el opio del pueblo, ustedes son los hijos de Satanás, y tantas otras cosas, pues prácticamente nos mantuvieron enfrentados durante mucho tiempo. Y que tuvo que pasar alguna serie de cosas, y yo creo que la más importante fue la dictadura. Porque ahora que estamos todos hablando de la memoria histórica, y estamos aquí gente que tiene memoria, por lo menos tenemos edad para tenerla, es interesante reflexionar que el tema de la memoria histórica no es por la guerra civil fundamentalmente, es por la dictadura, por 40 años de dictadura infame, sanguinaria, truculenta, cruel, que prácticamente nos estuvo machacando. Y en ese ámbito de la dictadura, quienes pensamos fundamentalmente en cambiar el mundo a ser mejor, comenzamos a entendernos. Comenzamos a ver que el que nos hubiera arrebatado y ganado la democracia generaba unas condiciones completamente distintas de las que previamente habían existido. Y los católicos pasaron de definir la guerra civil como la cruzada. Todos recordamos lo que aquello significaba. Franco entraba bajo palio en las iglesias. Entonces todo aquello representaba un peso terrorífico que ustedes fueron los primeros en sufrir. Y el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el decir que no solamente nos preocupa el reino del más allá, sino también el reino del más acá, comenzó a cambiar las cosas, desde fuera lo digo, en el conjunto de todos ustedes, que era algo realmente formidable, sobre todo sabiendo de dónde venían. Porque nosotros también teníamos otro escenario y otra trayectoria complicada. Después de la guerra civil nosotros veníamos del maquis, de la guerrilla. Del maquis y de la guerrilla. Estábamos esperando que el final de la Segunda Guerra Mundial ligara al final con el final de la dictadura, igual Mussolini, Hitler y también Franco. Pero por aquellos años también reconvertimos y apostamos por la reconciliación nacional. Y por un lado la teología de la liberación y la preocupación por el sufrimiento de la gente, y por otro lado la lucha contra la explotación de las personas, pues fueron comenzando y continuando la imagen que al menos teníamos, a veces puede que caricatura, era por un lado que la caridad y la misericordia que ustedes representaban iba fundamentalmente para liberar a los pobres. Por nuestro lado era fundamentalmente la idea de la justicia
para evitar la explotación del hombre por el hombre. Pero en cualquier caso eso se fue. Unos desde la clandestinidad y otros desde los entresijos y los recovecos de la iglesia, donde estaba la jerarquía y los curas. Hoy en día hablar de curas da la impresión de que es un poco, a lo mejor casi como despectivo, pero los curas obreros especialmente, eran la alegría de la casa, eran lo que representaba de verdad el movimiento. Yo estudiaba por aquel entonces en Madrid, Díaz Llano, Díaz Alegría, el padre Llano, toda esta gente generaba una cultura completamente. El pozo del tío Raimundo era, yo qué sé, el Monte de los Olivos. En cualquier caso, había una advertencia que se cernía sobre ustedes, y era una advertencia que había dado Pío XII. Y leo un poco, dice: el que la Iglesia se inmiscuya en asuntos de este mundo es la única manera que la Iglesia desaparezca. Agüita. 20 siglos había permanecido en la Iglesia. Y lo que se dice es que, ojo, que el que ustedes se inmiscuyan en el reino de este mundo es la única forma de que ustedes, después de 20 siglos, desaparezcan. Esto era una losa tremenda que fue la tremenda sacudida de Juan XXIII. Juan XXIII es un poco como Francisco. Juan XXIII en aquel entonces entró y metió una sacudida del demonio. Evidentemente no acabó con todo lo que quería él acabar, pero metió una sacudida del demonio y la iglesia dejó de ser distinta. Era una iglesia que también quería estar en este mundo, que también quería arreglar las cosas en este mundo. Y comenzamos a tener un patrimonio común. Un patrimonio común en el, con toda la naturalidad del mundo, estábamos luchando y nos encontramos los que eran más rebeldes, más indignados, los que eran menos proclives a la aceptación del destino, pues prácticamente y fuimos a luchar contra los explotados, contra los ninguneados, contra los condenados de la tierra. No solamente eran los condenados, eran los condenados de la tierra. Un espléndido libro de Franz Fanon que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Y nos reconocimos, los católicos y los comunistas, y nos respetamos y nos hicimos mejores. Estoy convencido, nos hicimos mejores. Y aquí estamos 50 años después y somos aquellos que fuimos. Y entre todos ustedes da la impresión de que estamos en una mani de los años 70. A poquito que recordemos las caras más jóvenes, chacho, es que somos los mismos casi. Y yo quiero acabar con una pequeña reflexión. Hay semejanzas en aquel entonces, cuando éramos maravillosos compañeros de viaje, y hoy en día. Porque entonces teníamos a la dictadura enfrente y teníamos el apoyo de Juan XXIII. Ustedes tenían el apoyo de Juan XXIII, que no solamente era para los católicos, sino era un apoyo para el conjunto universal de la gente. Y había una dictadura y éramos compañeros de viaje para acabar con aquello. Y después ya veríamos, ya buscaríamos fórmulas, y se encontraron en muchas ocasiones. Pero en cualquier caso, el viaje era el primer andén, la primera parada era acabar con el franquismo. Y lo cumplimos. Y lo cumplimos. Hoy en día se puede decir y se le puede generar dificultades que las tuvo, limitaciones que las tuvo, imposibilidades no transitadas que las hubo, faltaría más, pero acabamos con la dictadura. Y conseguimos algo que en este momento a veces se considera que es algo negativo. Y yo pienso, hombre, también es verdad que la biografía personal de todos nosotros ahí está enredada con la historia. Y cuando la biografía y la historia están enredadas, a lo mejor el juicio de uno no es, por así decirlo, imparcial. Pero en cualquier caso las cosas están así. ¿Ahora qué pasa? Medio siglo después. Pues en este momento no hay dictadura en nuestro país en las condiciones que existían. Lo sabemos todos. Pero no solamente en nuestro país, sino antes lo decía nuestra mujer, en el conjunto de la globalización hay algunas cosas que probablemente nos estremezcan tanto como las que entonces nos estremecían. Estamos soportando, viviendo, sufriendo un proceso de desigualdad excepcional en el mundo. La desigualdad nos está corroyendo por debajo.
nos está auténticamente generando unas condiciones de vida absolutamente indignas. Y justamente una tremenda concentración del poder. El poder está cada vez más concentrado en todos los ámbitos, desde el fútbol hasta la política, la economía, no digamos, y la cultura, no digamos, y la posibilidad de que nos alienen con el consumismo y los centros comerciales. Pero sobre todo existe para la gente joven un bloqueo de horizontes vitales. La sociedad de hoy no tiene condiciones para pensar en hacer su vida, hacer su familia, tener hijos los que lo quieran tener. Y eso con respecto a nuestra generación es una degradación del demonio. Yo creo que todos nosotros somos conscientes y estamos auténticamente despavoridos porque sabemos y nos estremece que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir peor que nosotros. Lo están viviendo ya. Y cuando a la juventud se le quita la posibilidad, es decir, con ese conjunto de trabajos precarios, con que te quito aquí, te pongo allá, un contrato de 2 horas, un contrato de 1 hora, hasta las instituciones públicas contratan así, pues prácticamente la gente no puede tener un proyecto de vida, no tiene condiciones materiales para decir, pararse un poco y decir, yo con mi vida quiero hacer esto. Y prácticamente lo que hacen esto con toda potencia acaban en muchas ocasiones emigrando. Y el precariado, que consiste que en este momento el conjunto de los ciudadanos estén metidos en algo que como ustedes conocen. Pero también ahí está Francisco. Y Francisco ha dado un revolcón del demonio. Y hay gente que se ha quedado incómoda con Francisco. Y sobre todo porque lo que nos están diciendo que es lo que hay, que no hay alternativa y que ha venido para quedarse. Agüita. ¿Eso qué supone? Eso que supone que las esperanzas de la condición humana tienen que estar supeditadas a la condenada globalización económica y al poder económico disparatado y auténticamente omnímodo. Y es un poco en ese sentido cuando comienzan a aflorar los primeros movimientos con los que nos reconocemos. El 15M fue la juventud. Y todos, es verdad que aquello parece ser que se paró y no se ha parado. Algunas cosas que hoy en día existen son impensables sin el 15M, que fue una manifestación de la sociedad auténticamente espontánea, natural, culta, con cabeza, con rabia, pero con cabeza, o lo que nos han enseñado las mujeres y los puretillas como nosotros a lo largo de este año, en donde han cambiado las cosas de tal manera que hace 4 meses o 5 meses, incluso la forma de hablar que teníamos todos, yo el primero, en este momento nos estamos observando, autoobservando, para ver si metemos la pata en relación con algunas nuevas victorias y conquistas culturales que se han realizado apenas sin darnos cuenta. Pero están ahí palpitando. Ya a la gente, por ejemplo, le da vergüenza ir en primera cuando es un funcionario público. Y se esconde. Antes todo el mundo iba en primera y que no sé qué, no sé cuánto. Y 20.000 ejemplos que todos ustedes tienen. Pues bien, estamos en una circunstancia, no es una dictadura, pero la práctica es una situación terrible. Y ustedes son viejos rockeros o viejos luchadores. Y lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿nos están reclamando los jóvenes, las mujeres, los viejos, a gente culta como ustedes, a gente que tiene una experiencia del demonio en lo que representa la organización y la movilización social? Y le están diciendo que los necesitan. Anímense. Qué gran comunicador, qué joven, qué luchador, Antonio. Gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros en el libro. Y ahora le toca a Pino Trejo, es licenciada en Filología Inglesa y militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, uno de los movimientos que empezaron a cuestionar el franquismo y el nacionalcatolicismo, ¿no?
Ella ha sido presidenta de la OA de Canarias durante 2 etapas, ha sido responsable de difusión a nivel estatal de este movimiento y desde hace más de 3 años forma parte del grupo de formación de la OA General. Ha sido miembro de la Chamán, que en los años 78 en adelante lo conformaban comunidades, grupos y movimientos de base de todas las islas. Y ella fue también una de las animadoras. Ha sido integrante de la Coordinadora de Vivienda, ha militado también en algún partido de izquierda, ha formado parte de algunas de sus candidaturas. También es una gran conocedora del que fuera promotor de la OA, Guillermo Rovirosa. Y últimamente ha recuperado un programa de radio tamarceite que se llama Mundo Obrero Hoy. Ella va a compartir con nosotros algo. Yo me tengo que poner las gafas porque ya la edad también se nota, Bueno, cuando se inició el Concilio Vaticano II, yo ni siquiera había nacido. Y cuando se clausuró tenía 1 añito, o sea que imagínense, ¿no? Así que no viví ni el proceso ni la emoción que sé que embargó a muchas personas de lo que allí se reflexionó y dialogó. A mí lo que me llegó, por decirlo de alguna manera, fueron sus ecos, que ni siquiera sabía que provenían del concilio. Unos ecos en forma de grupos de vida, de participación en la comunidad parroquial, de implicación en el barrio. Un proceso que me hizo tomar conciencia de mi ser cristiana, comunitaria y social. El dinamismo de mi parroquia, por aquel entonces era Nuestra Señora de la Paz en Las Reollas, imperaba pues en mucha diversidad de edades, de visiones, incluso podría decir de ilusiones. Pero eso me ayudó a mí a encontrar mi identidad, a que me implicara en la vida eclesial y en la vida del barrio. Y sobre todo me ayudó a que no me encerrara ni en mí misma, ni en mi grupo, ni siquiera en mi zona, sino que me impulsó a relacionarme con diferentes realidades y situaciones. De esa forma viví muy intensamente la pastoral juvenil y los campamentos en Tafira. La verdad que el recuerdo que tengo son la pila de colchones y los mosquitos, pero cuando eres joven eso no importa. También viví intensamente la Chamán y sus encuentros siempre llenos de novedad, canariedad y sorpresa, donde las Eucaristías adquirían una dimensión de comunión que yo antes no había experimentado. Pues gente de diferentes islas a las que no conocía, nos reconocíamos como pueblo y unidos en la fe. Después vino la JEC, la Juventud Estudiante Católica. Fue mi primera experiencia en un momento de acción católica, donde jóvenes estudiantes nos descubríamos como agentes evangelizadores y decidíamos qué medios poner en marcha para realizar la misión. En la JEC descubrí el significado del compromiso en los ambientes, en cómo llevar la buena noticia a mis compañeros y compañeras de estudio y a crecer en coherencia entre fe y vida. Y ya de adulta, porque claro, todo el mundo crece, ¿no? Decidí incorporarme a la Hermandad Obrera de Acción Católica, otro movimiento de acción católica especializada, al que todavía pertenezco, y cuya misión es la evangelización del mundo obrero. Aquí es donde me siento llamada a seguir a Jesucristo llevando su mensaje al mundo obrero y del trabajo. Aquí he encontrado una comunidad que se empeña y se esfuerza por mantener la novedad del Evangelio en su compromiso, allí donde las y los trabajadores sufren los embates de este sistema capitalista que todo lo convierte en mercancía, tanto el trabajo como al ser humano, quitándole así su dignidad como persona. En la OA es donde vivo la unión entre formación, espiritualidad y compromiso, sostenida por la vida comunitaria y organizativa. Pues en todo este recorrido, en esta que yo entiendo que es mi historia de salvación, porque veo que en todas esas personas y grupos que Dios me ha puesto en el camino, me ha ayudado a crecer como persona y como cristiana. Mi condición de mujer y laica, al principio, cuando era más joven, nunca la sentí como un impedimento para mi participación eclesial en igualdad. Quizás porque en los ambientes donde me movía yo no percibía esas distinciones. Pero he de reconocer que con el tiempo, ya de adulta,
Y cuando te vas metiendo más de lleno en las estructuras eclesiales, tanto diocesanas como del movimiento, comienzas a sentir ciertas incomodidades, a escuchar planteamientos que no terminas de entender, a sentir la presión por hacerte valer, por tener que esforzarte más en lo que dices y cómo lo dices, que hay temas que se evitan o que no se les da importancia aún teniéndola. Ves cómo tienes que trabajarte muy bien todo lo que planteas y haces, para que la sospecha no caiga sobre ti o te tachen de. En definitiva, tienes que demostrar constantemente tu valía y aptitudes, y además demostrar que esas capacidades son dones de Dios que Él te ha otorgado, que no puedes enterrarlas bajo tierra, sino ponerlas al servicio de la comunidad. Hacerse mujer en este mundo, y parafraseo una frase de Simone Beauvoir que dice: mujer no se nace, sino que se hace. En este mundo resulta difícil, y en la Iglesia también. Ser laica quiere asumir su responsabilidad dentro y fuera de la comunidad eclesial cuesta, a pesar de lo mucho que se insiste en la importancia de la participación del laicado y de la formación del laicado, porque aún persisten formas de clericalismo en nuestra Iglesia. Y si encima te declaras obrera, entonces la cosa ya está más complicada. Pues tanto en la sociedad como en la Iglesia no se reconoce que exista el mundo obrero, que eso es una cuestión del pasado, y que esa palabra, obrera, resulta obsoleta en nuestros tiempos. Como son tan modernos, hay que cambiar otras palabras. Reconozco que esa contundencia me molesta, puesto que negar el mundo obrero es negar que la precariedad, el paro, los trabajadores pobres, las familias donde todos sus miembros están en paro, está provocada por un sistema económico injusto que humilla y explota, donde solo importa la producción y los beneficios. Todo lo dicho es mi experiencia, y recalco lo de mi experiencia. Y no es un reproche ni una lamentación, simplemente lo que he vivido y sigo viviendo. Soy consciente de lo que soy, pero también de lo que quiero ser y de lo que quiero construir. Reivindico mi ser mujer, mi condición de laica y mi opción de obrera, pero por encima de todo, mi ser persona, igual en dignidad, igualmente creada por Dios, igualmente incorporada por el bautismo a Cristo e igualmente pueblo de Dios. Quiero, como todos y todas, que se me vea como persona, con dones y carismas que ofrecer, independientemente de mi sexo, de la ropa que lleve o del calificativo que le ponga a mi mundo. Esto lo quiero para mí y también para los demás. Y termino. El concilio decía: como en nuestros tiempos participan las mujeres cada vez más activamente en toda la vida social, es de sumo interés su mayor participación también en los campos del apostolado de la Iglesia. Y el Papa Francisco dice: reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos nuevos aportes y brindan, nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Entre una cita y otra han pasado 50 años, casi nada. Queda claro que aún nos queda camino por recorrer, pero juntos y juntas podemos seguir dejando más huellas del concilio, leyendo los signos de los tiempos y dialogando con la cultura, como hizo el concilio. Así, creo yo, y estoy convencida de ello, encontraremos la senda que nos lleve a la fraternidad y a la verdadera liberación. Gracias. Gracias, Pino, por tu aportación y por tu vivencia. Ahora le toca a Felipe Bermúdez Suárez, es doctor en teología y ha sido director del Centro Teológico de Las Palmas. Entre sus escritos destacan Hacia una teología canaria, Fiesta Canaria, una interpretación teológica y El defensor de la isla. Ha sido gerente de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, inspirador de los cabildos y defensor de las Islas Menores.
Felipe también fue uno de los promotores de Asamblea Majorera, nacida en 1977. Desde 1981 milita en el Movimiento de Acción Católica Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater, y sigue animando a grupos en Lanzarote y Fuerteventura. Y ha sido uno de los coordinadores de este libro, La huella del concilio en Canarias. Yo lo conocí a finales de los años 60 del pasado siglo, cuando era cura de Melenara, y vivió en las chabolas de la playa. Para mí ha sido, además de amigo, un referente teológico, militante y creyente. Bueno, buenas noches. La verdad que es emocionante ver a tanta gente de todas las islas, de tantos años atrás, y yo pues voy a ser muy breve, contrariamente a la costumbre. Yo creo que hemos escuchado bastantes cosas interesantes. Tenemos delante, me parece, un libro bueno, interesante para leer, y simplemente hacer una pequeña confesión como coordinador del libro, del proyecto, primero de aquel primer proyecto con Antonio Melián y luego con otras personas también, con Juan Barreto, y ahora con este otro que finalmente tuvo el éxito, ¿no? Y la prueba es que estamos aquí. La duda principal que me acosaba durante muchos años ha sido si no estábamos reuniéndonos una especie de club de nostálgicos, de melancólicos, de soñadores de otra época, eso que se dice, antiguamente vivíamos mejor, eso que dicen los viejos, ¿no? Y yo me desanimaba, ¿no? Yo decía, es que no vale la pena recuperar todas estas historias, todas estas memorias. Hasta el mismo título que le dimos al primer proyecto, que era Memorias del Posconcilio, me sonaba a esas personas ya mayores. El otro día escuché a Olarte Cuyen o a otra, a Soledad Becerril, o a estas personas que ya la última etapa de su vida la dedican a escribir sus memorias, ¿no? Y se pasan 10 o 12 años escribiendo sus memorias. Parece que nosotros estamos haciendo como una mirada al pasado, nostálgico, y me desanimaba, ¿no? Pero cuando empezaron a llegar las aportaciones de todos ustedes, de los autores, que afortunadamente muchos están aquí sentados en los primeros bancos y otros están fuera, cuando empezaron a llegar todas las aportaciones, empecé a descubrir que no hablaban del pasado, sino que empezaban a suponer como una especie de apuesta por el futuro, como diciendo, esto que está escrito en el concilio y que hemos estado viviendo con esa intensidad, hay que seguir viviéndolo, hay que seguir apostando por todo eso. Y entonces en mí se fue dando una transformación y se fue pasando a escribir la memoria del posconcilio a escribir las huellas que el concilio ha ido dejando entre nosotros y que hay que continuar por ahí, como muy bien explicaba Paloma, ¿no?, la compañera. Y entonces empezaba a animarme yo más y a descubrir que este libro tenía sentido. Y ahora, afortunadamente, me lo confirma incluso la presencia y el sentido, el espíritu que veo aquí. Por tanto, creo que el libro no es el grito nostálgico de unos que miran al pasado, sino que es una apuesta seria por un futuro social, político, ecológico, cultural, económico y eclesial. Soñamos. El libro está escrito por personas soñadoras que creemos que hay que seguir apostando por ese estilo de iglesia. Y claro, viene, como decía nuestro amigo Antonio, viene Francisco y nos dice, ese es el camino. Y por eso, incluso, si se dan cuenta, el libro se lo hemos dedicado al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él es el que, con sus 5 capítulos, ha inspirado la obra, en definitiva. Yo
no me voy a enrollar. Le he pedido la ayuda a un vecino poeta que tengo allí en Tiscamanita, Ambrosio Hernández, y entre él y yo hemos escrito unas décimas, y voy a intentar simplemente ponerlas delante de ustedes para darle un tono más poético y soñador al acto. Él decía que quiere una iglesia en salida, y precisamente como él sabía cuando escribió esa carta y esa expresión que en todas las diócesis católicas del mundo empezaría todo el mundo a poner esa palabra en boca de todas las diócesis, queremos una iglesia en salida, él la definió, y en el número 24 de la carta La Alegría del Evangelio dice: iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerea, es decir, que toma la iniciativa, que se involucra, que acompaña, que fructifica y festeja. Habla de un proceso, de una implicación, de un estilo de iglesia. La iglesia con la que sueño es una iglesia en salida, valiente, comprometida, como la quiso su dueño, en prontitud, con empeño, a invitación de María, pendiente de quien la envía, en grupo, en comunidad, brindando a la sociedad evangelio y alegría. Soñamos con una iglesia que tome la iniciativa, que no se quede pasiva ante cualquier inclemencia. Comunidad fuerte y recia, así la quiere Jesús, que ponga a la palabra como luz, que ponga a Cristo en el centro para salir al encuentro, aunque nos pese la cruz. Tocar la carne doliente, asumir todo lo humano y extender siempre la mano al pobre y al indigente. Iglesia pobre y cercana, humilde, discípula, hermana, ayudando al desvalido, levantando al que ha caído. Iglesia samaritana. A nivel de humanidad, acompañar los procesos y luchar contra los retrocesos en justicia y equidad. Apoyar la identidad de nuestro pueblo canario. Ayamán e Irique solidario. Cáritas y Sínodo destaco. Tereca y Ataretaco. El ISTIC y el seminario. Denunciando lo que engaña e impide evangelizar, Francisco quiere apartar el trigo de la cizaña. Ha emprendido una campaña de profunda conversión. Solicitando el perdón a la víctima inocente, fustigando tenazmente pedofilia y corrupción. El 50 aniversario de la Asamblea Conciliar, hoy debemos festejar, eso es justo y necesario. Y tú que subiste al Calvario para traernos la vida en esta época herida, ¿no es verdad, Señor Jesús, que sueñas también tú con esta iglesia en salida?
Gracias, Felipe. Gracias a todos por estas décimas tan profundas y tan sintéticas que nos sigue ayudando a caminar. Antes de terminar esta presentación del libro colectivo La huella de la Iglesia, La huella del Concilio en Canarias, queremos dar las gracias a nuestro amigo y editor Jorge Alberto Liria por su acogida, sugerencia y apoyo, y también por ser todo un mecenas moderno. Aprovecho para informar que, no siendo lo habitual, el libro lo deja hoy a 15 euros, porque a partir de mañana costará 20 euros en las librerías. A Antonio Martín, que es de Tenerife, por su sugerente imagen de portada. Y a Paloma Martínez Artola, por aceptar a la primera ser la prologuista de una publicación colectiva, por su estilo directo, realista y por invitarnos a sintonizar con experiencias de medio siglo de vida de las dos diócesis del archipiélago. Agradecemos a los y las 27 participantes tanto por la buena acogida de la invitación como las sugerencias hechas sobre tema y extensión para que esta obra fuera posible. Sus plurales y vitales aportaciones las pueden convertir en un referente. Además, los diálogos personales que hemos tenido entre todos y todas ha sido un enriquecimiento. También mostramos nuestra gratitud al periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, por, además de cedernos este renovado local, facilitarnos parte de la foto de los autores de esta publicación. Igualmente agradezco al equipo coordinador la dedicación, la entrega y el sugerente trabajo. Sin los diálogos personales y grupales, presenciales en Fuerteventura y en Gran Canaria, y telefónicos con Felipe Bermúdez, Rosario Pino, Juan Barreto y Mapi Tejera, este proyecto no hubiera salido adelante. Por último, agradezco, cómo no, a mi compañera Águeda Vilaver por sus ánimos y su apoyo durante casi un año mientras me volcaba en la coordinación, y a mis hijas Aroa y Nerea por colaborar en las invitaciones y preparación de este encuentro. Estoy convencido de que la huella del Concilio en Canarias, fruto de muchas experiencias renovadoras del último medio siglo, es un grano de arena más en la necesaria y permanente renovación de una iglesia canaria para ser mejor, seguidora de Jesús y comprometida con los más empobrecidos, así como en la construcción de una sociedad más canaria, más justa, más igualitaria y fraterna. Para mí ha sido un regalo el haber compartido este proyecto con tantas personas. Gracias muchas a todos y a todas. Gracias. Para concluir este reencuentro, vamos a invitar de nuevo a Guillermo Robaina, que este curso tendrá una participación más activa en la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, como le gusta decir a él. Es una persona que sigue en el ánimo y en el trabajo que el libro representa, que nos interpreta Vivo en Canarias, para terminar, de Manuel Negrín, como un canto a nuestra tierra y a nuestra gente. Vivo en un archipiélago. ¿La conoces? Vivo donde el viento da la vuelta, me llamas a la puerta y te abren el corazón. La tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor. Vivo lejos del Caribe ardiente, de su música caliente, de su salsa y su sabor. Pero la llevamos tan presente, mira que curiosamente compartimos su calor. Everybody, vivo en una
cantado, que dicen aplatanado, y quizás tengan razón. Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llega a mejor. Vivo, que Dios me lo permite y me da son que limite al hombre su libertad. Vivo alejado de las penas y me voy a las verbenas a cumplir su voluntad. Y bueno, una chiquera donde en medio del Atlántico, donde no sé que me quiere. Y bueno, una chiquera donde en medio del Atlántico, donde que me quiere. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Una última cosa. Les voy a pedir a los autores y autoras que vamos a sacarnos una foto juntas aquí, porque no nos hemos reunido nunca, a pesar de que el libro es de todos. Entonces, como estamos aquí, pues 21 me parece, de todos los que hemos participado, nos subimos aquí y nos sacamos una foto, todos los que estamos, si les parece, y después firman los libros.